Hola, hola a todos y a todas, buenas nuevamente. Vamos a dar comienzo a la segunda parte de la mañana, o casi tercera, prácticamente diríamos de la mañana. Y tenemos aquí en este momento la conferencia que se llama Insulinoresistencia hepática y hormonas metabólicas. Esta la va a dar el doctor Guillermo Edinson Guzmán, que esta mañana les presenté su hoja de vida. Y pues nada, doctor Guzmán, muchísimo gusto en tenerlo por aquí. Es uno de nuestros docentes y muy investigador. Bueno, buenos días a todos. De antemano le quiero dar las gracias a la doctora Luz Ángela por liderar este magno evento. Gracias a la coordinación de ella, pues este evento es posible el día de hoy y tenemos la oportunidad de dar visibilidad a, yo creo que una patología que pasa de agache, que pasa de agache, pero que cada día cobra mucho más valor. En los siguientes minutos, mm, tengo el deber de hablar de algo que me parece a mí muy importante en la fisiopatología del hígado graso y es la insulinoresistencia. Ay, pero ¿qué es resistir? Mm, Bueno, yo estoy aquí resistiendo, partamos de eso. Pero bueno, hablando de resistencia, yo creo que para mí hay dos deportes que son clásicos como de resistencia. El ciclismo. ¿A quién le gusta el ciclismo? Sí. Bueno, nunca lo he hecho, pero me encanta. Monto los domingos con mis hijas, ¿vale? Y el atletismo, ahí sí tengo que corro. Bueno, no sé si bien o mal, pero corro. Y hay, pues hay carreras de larga distancia, ultramaratones, o sea, ni siquiera media maratón, porque yo me corro 10K el fin de semana y me creo pues keniano. Pero la verdad es que hay maratones larguísimos. Yo les traje dos que encontré por ahí, googleando como hace todo el mundo. Miren, este se llama que es que el legendario, el maratón de sables, es cruzarse el Sahara. Son 240 kilómetros durante 6 días. Eso sí es resistencia. ¿Cuál insulinoresistencia? Resistir aquí es, no sé si sea un criterio de inclusión o exclusión ser insulinoresistente y tener hígado graso. Yo creo que aquí no habían personas con hígado graso, asumo yo. Y esta otra que es la más temida, eh, se llama el Badwater 135 y son 135 millas, mal contados 217 kilómetros atravesando el famoso Valle de la Muerte, donde usted se expondrá a temperaturas extremas de hasta 50 grados centígrados y ascensos de hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar. Pucha, eso sí es resistir. Sin embargo, para mí también resistir es como sinónimo como de terquedad, ¿no cree? Sí, ser resistente es como ser terco. Y por ahí dicen que no hay nada más terco que una mula. Yo soy terco, sino que lo asumo la doctora Luz Ángela, y por eso estoy aquí dando esta conferencia. Pero por ahí dicen que hay que insistir, persistir, resistir y nunca desistir. De repente la insulina es resistente y persiste porque de repente no es tan mala y es un fenómeno tal vez adaptativo que no hemos entendido muy bien en la génesis del hígado graso y eso vamos a hablar hoy. Definitivamente el hígado graso está creciendo y las cifras cada día van argumentando que es muy frecuente y que debemos conocer esta patología. Hoy día sabemos que por el incremento del sobrepeso y de la obesidad, probablemente 3 de cada 10 personas tienen hígado graso, lo cual es pues muchísimo, muchísimo. Y eso habla entonces del incremento de todas las comorbilidades asociadas, ¿no? Pues cirrosis hepática, diabetes, dislipidemia, enfermedad cardiovascular, entre otras. Y, y, y sosteniendo todo esto, esta génesis, está la insulina presionando, que es la insulinoresistencia y es lo que nos reúne el día de hoy. Recordemos la fisiología básica. Voy a quitar el tapabocas que me incomoda ya. Donde ustedes tienen el receptor de insulina, donde tiene dos unidades clásicas, una subunidad alfa, beta, el dominio unión del ligando
Y importante saber que hay estas vías de señalización intracelular van a llevar a diferentes fenómenos metabólicos, anabólicos o catabólicos, y a su vez fenómenos de señalización que pueden estar vinculados, por ejemplo, con reproducción celular, entre otras, pero básicamente fenómenos metabólicos que ya vamos a ir como aclarando. Y que tenemos receptor de insulina regado por toda la anatomía corporal, dentro de eso es el músculo esquelético, donde se favorece entonces la expresión de receptores como el GLUT para que capte más glucosa y estemos preparados para responder, por ejemplo, al ejercicio. Y también está pues el tejido adiposo, donde en el tejido adiposo se disminuye la lipólisis, se aumenta la lipogénesis, y vamos a ir viendo cómo más adelante, en unas 2 diapositivas más adelante, el hígado, el tejido adiposo, pues le habla, y vamos a tener charlas más adelante, le habla eh, a sus coterráneos. Hay mioquinas, hay hipoquinas, y eso va a ser importante en la génesis finalmente de la insulinoresistencia, y también en el hígado. Por ende, uno puede tener fenómenos de insulinoresistencia, pues, en todos estos, y uno podría decir de manera coloquial, bueno, si este tipo me viene a hablar hoy de insulinoresistencia, probablemente el tema se va a concentrar de insulinoresistencia, pues, a nivel hepático, pero como vamos a ver, inclusive para hablar de hígado graso, no necesariamente nos tenemos que concentrar, pues, a nivel hepático. A nivel hepático, ¿qué pasa con el receptor de insulina y sus acciones? Pues, lo podemos definir de una manera muy sencilla, como ustedes lo ven por ahí. Pues primero, aumentar la síntesis del glicógeno, pero por otro lado, tener también un papel importante en la lipogénesis. Y sobre todo esto, que es la proteína fijadora de proteínas relacionadas con esteroles, o SRBP1, es clave en la génesis del hígado graso y clave en entender la insulinoresistencia, pero clave en entender que inclusive puede haber hígado graso sin insulinoresistencia, como lo vamos a ver ahora. De tal manera que, de manera normal, el tejido graso puede comunicarse con diferentes adipoquinas con el hígado, pero cuando empieza a aparecer la insulinoresistencia, surgen entonces fenómenos metabólicos bastante interesantes. Y es que si no hay una adecuada acción de la insulina sobre el receptor de insulina a nivel del tejido adiposo, por ejemplo, vemos que la lipogénesis no está activada, se favorece la lipólisis, y en ese orden de ideas podemos ver entonces fenómenos importantes como el aumento de los ácidos grasos no esterificados, que lo definen ustedes ahí en la gráfica, como los NEFA, o los ácidos grasos no esterificados por sus siglas en inglés. Y que este incremento de estos ácidos grasos no esterificados a nivel del tejido adiposo, favorecido por fenómenos de insulinoresistencia, van a ir al hígado y van a ser sustrato para posteriormente generar hígado graso. Y ahí estamos hablando entonces de un fenómeno inicial de insulinoresistencia. Dos, que hay cosas paradójicas también que pasan a nivel hepático, porque uno diría, bueno, si hay insulinoresistencia a nivel hepático, ¿qué podría suceder? Y en ese orden de ideas, la lipogénesis podría estar, todo lo contrario, inhibida, pero hoy en día sabemos que puede pasar lo contrario, o que podemos tener fenómenos de insulinoresistencia parcial o no global, de maneras no entendidas. Como les mostré previamente, las vías de señalización distal que suceden después del agonismo de la insulina sobre el receptor favorecen diferentes rutas metabólicas, y entre esas hay rutas metabólicas que pueden favorecer la gluconeogénesis, pero a su vez la lipogénesis. Y en esa está esa proteína que les mencioné, que es esta, la proteína fijadora de las proteínas relacionadas con el esterol. Y parece ser que esta enzima es clave y no necesariamente pues está inhibida cuando hay insulinoresistencia, o no está bloqueada con insulinoresistencia, favoreciendo entonces que independientemente de que hay insulinoresistencia, hay lipogénesis a pesar de la insulinoresistencia. Y uno dirá, bueno, ¿cómo así que hay lipogénesis a pesar de que hay insulinoresistencia? Pues entonces esto ya habla de un fenómeno interesante donde probablemente la insulinoresistencia no es global, es parcial, y hay mecanismos subyacentes que favorecen entonces que haya lipogénesis a pesar de la insulinoresistencia, lo cual suena como complejo, pero sucede. Y eso entonces le permite a uno entender de que hay fenómenos, hay una intercomunicación importante entre el tejido adiposo e hígado que favorece la acumulación de
ácidos grasos no esterificados, glicerol, que favorecen la acumulación de hígado graso, pero que a su vez la formación de más grasa intrahepática está favorecida por fenómenos de no insulino resistencia a nivel hepático, donde está vinculada precisamente esta proteína relacionada con los esteroles. En ese orden de ideas, se pregunta uno, entendiendo de que hasta ahora el cuento que uno ha entendido de hígado graso es por sobreconsumo y sobrenutrición crónica. ¿Será que hay otros mecanismos implicados entonces en la insulinoresistencia? Es decir, ¿qué fue primero? ¿La sobrenutrición crónica o definitivamente hay un sustrato que favorezca la insulinoresistencia? Y en ese orden de ideas, pues bueno, ya escuchamos la charla del doctor Mendivil y escuchamos que probablemente haya diferentes mecanismos vinculados, disruptores endocrinos, entre otras, pero también entendemos cómo hay mediadores genéticos. En los análisis de GWAS hemos entendido de que hay genes que ya están codificados, que están vinculados con insulinoresistencia y con diferentes hepatoquinas que favorecen a su vez más insulinoresistencia. Y es que si entendemos que la sobrenutrición crónica, por ejemplo, favorece la acumulación de diacilglicerol, y en ese orden de ideas por el sobreacúmulo de diacilglicerol, la sobreactivación de proteínas claves en la señalización distal de la vía de la acción de la insulina, como la proteína quinasa C, que a su vez fosforila sustratos importantes en la acción del receptor de insulina y que en ese orden de ideas hablan de una de las teorías de insulinoresistencia. Uno podría decir que hay diferentes factores genéticos, hereditarios o adquiridos que podrían favorecer en ese orden de ideas la insulinoresistencia, no necesariamente mediada por fenómenos de sobrenutrición, llámese sobrepeso u obesidad. En ese orden de ideas, la sobrenutrición o la obesidad o el sobrepeso, pues no es el único factor que contribuye pues a la insulinoresistencia, sino que hay unos factores genéticos y probablemente unos medioambientales que favorecen los fenómenos de insulinoresistencia y que eso lleva a unos cambios importantes a nivel hepático. Esos cambios a nivel hepático se traducen entonces en la generación de unas mioquinas que ya están claramente identificadas. Ustedes pueden ver en la diapositiva como por ejemplo se han documentado los incrementos de activina E, de PP4, de angiotensina tipo 4, de fetorina tipo A, tipo B, FGF21, entre otros que se han vinculado con el hígado graso, pero se han vinculado con insulinoresistencia a nivel hepático, tejido adiposo, músculo esquelético y pancreático. ¿Y cómo funcionan estas mioquinas? Pues estas hepatoquinas, corrijo. Sencillo, pues depende de cuál estemos hablando. Pero aquí, por ejemplo, les muestro una de ellas, que es el RBP4 y la fetuina A, que básicamente habla o se le pega al ligando del receptor Toll-like tipo 4 y la acción sobre este receptor favorece la fosforilación de residuos de los receptores tipo Jung y a su vez sobre IRS o el sustrato de receptor insulina, sustrato muy importante en el receptor de insulina que se ha vinculado con insulinoresistencia. La fosforilación de tal sustrato favorece la insulinoresistencia, favorecido en ese orden de ideas por mioquinas como las mencionas y otras muchas más. Sin embargo, entonces, entendemos de que sí, por un lado hay una sobrenutrición que genera sustratos importantes como la proliferación de diacilglicerol para la activación de sustratos importantes como el receptor, como la proteína quinasa C y el receptor sustrato de insulina tipo 1, entre otros, factores genéticos y medioambientales, pero a su vez en ese mundo de resistencia a la acción de la insulina a nivel hepático y global, hepático favorecido por mioquinas, existe la disfunción mitocondrial que ya les mencionó la doctora Luz Ángela, que también parece ser clave en el desarrollo de la resistencia a la acción de la insulina. Por ende, no solo estaríamos hablando de un fenómeno de membrana, de fosforilación del receptor por diferentes hepatoquinas, sino también fenómenos mitocondriales que podrían, en ese orden de ideas, favorecer la resistencia a la acción de la insulina y restaurar la función mitocondrial podría ser a futuro entonces un objetivo terapéutico en los pacientes que tienen resistencia a la acción de la insulina. Entendiéndolo de manera global, y como lo veíamos ahora, todo parte al parecer de un factor disparador que puede tener o no una base genética, donde la sobrenutrición en principio, como les dije,
en principio genera exceso de triglicéridos, sobre todo intrahepáticos, que favorecen la activación de vías como el de la proteína quinasa C, y eso a su vez aumenta la glucosa, la producción de glucosa intrahepática, pero eso genera también un círculo vicioso importante y un efecto de bola de nieve, porque a su vez la mayor producción de glucosa intrahepática genera más sustrato, finalmente para producir más diacilglicerol, y la rueda sigue creciendo exponencialmente para generar más hígado graso. No obstante, esa sobrenutrición también favorece fenómenos importantes a nivel del tejido adiposo, que conllevan básicamente a resistencia del receptor de insulina a nivel del tejido adiposo por inflamación, y esa inflamación genera la resistencia del mismo con la generación de los ácidos grasos no esterificados, que vuelven aquí, a este punto inicial, generando más resistencia a la acción de la insulina. Pero bueno, ¿yo qué hago con todo esto? Porque por un lado entiendo que sí, bueno, hay una génesis, que hay un sustrato importante que es la sobrenutrición, y hay unos factores favorecedores o un sustrato genético no muy claro y factores medioambientales aún no muy claros que van a ayudar de manera importante con la génesis de la enfermedad. Entendiéndolo y yéndome por el lado fácil y amable de la sobrenutrición, yo creo que es la manera más fácil de enfocar, y como tal vez se enfoca hoy en día el abordaje de la insulinoresistencia. El primero de ellos, hacer ejercicio. ¿Quién hace ejercicio? Bien, bien. Bueno, este muchacho, yo no sé, la tiene difícil. Pero cuando uno se enfrenta a hígado graso, definitivamente no es una opción hacer ejercicio. Para algunos hacer ejercicio es apasionante, para otros no tanto, pero lo que sí está claro es que el ejercicio, y entre más vigorosa es la actividad física, como lo demostró la doctora Gómez, pues mejora el síndrome metabólico. Pero trayendo el concepto de actividad física a insulinoresistencia, está claro como en la medida que yo me mueva más, en la medida que yo haga una actividad más vigorosa o intensa, también la insulinoresistencia va a mejorar. En este caso, acuñamos el término no insulinoresistencia, sino sensible. Me vuelvo más sensible a la acción de la insulina. La pregunta es que, ¿en qué tanto yo voy a ver mejoría de la resistencia a la acción de la insulina en la medida que yo haga ejercicio? Pues 2 semanas, así me vea igual y siga siendo talla doble XL. Y esto lo traigo de este estudio que me pareció importante, donde tan solo 2 semanas de ejercicio de resistencia ya logra mejorar de manera importante marcadores como, por ejemplo, el HOMA, o inclusive la grasa visceral y la grasa abdominal total, medida en este caso por impedanciometría, lo cual pues habla de que pequeños cambios generan grandes cambios a nivel metabólico. Cualquier ejercicio, tanto de entrenamiento, de resistencia, puede ayudar a mejorar la sensibilidad de la acción de la insulina, y esto como para apalancar un poco lo mencionado por la doctora Gómez. Pero dentro de esta cultura del facilismo, pues uno siempre quiere escuchar la pastillita mágica. Y entre la pastillita mágica, pues hay varias opciones. Metformina es una opción. La metformina se ha mencionado como clásicamente podría mejorar las vías de señalización de la insulina, favoreciendo entonces la sensibilidad a la misma, pero al parecer todo favorecido por su aumento de la expresión de la actividad de la AMP quinasa, donde lo que se ha visto que al parecer la metformina podría ayudar a mejorar eso de que tanto habló la doctora Luz Ángela, y es la disfunción mitocondrial. El aumento de la actividad de la ADP-quinasa se ha visto en modelos murinos, mejoría de la disfunción mitocondrial, eso evaluando el estrés oxidativo a nivel mitocondrial, con lo que ha resultado en disminución de manera importante de marcadores como el HOMA, o inclusive modelos murinos en modelos de cláneo glicémico, que inclusive ha sido validado de manera directa e indirecta en algunos ensayos clínicos que constatan cómo la exposición a metformina puede ayudar a los pacientes que son catalogados con hígado graso a mejorar su función hepática, a mejorar las transaminasas y a mejorar, en este caso, marcadores como el HOMA-IR, entre otros. También están las tazoledindonas, que pues para efectos prácticos aquí en Colombia no las tenemos,
pero que se documentó en su momento cómo aumentaban de manera importante la oxidación de los ácidos grasos y en ese orden de idea mejoran pues el sustrato que va a ser importante para la generación de la fosforilación de, de la proteína quinasa, que es el diacilglicerol. Y en ese orden de ideas se mejora entonces la sensibilidad a la acción de la insulina. En el estudio clásico de rosiglitazona, nos mostraban cómo la exposición a rosiglitazona lograba una mejoría importante de la de la insulina en ayunas y de marcadores como el HOMA en pacientes expuestos a rosiglitazona, y que cuando iban a evaluar cómo se comportaba el porcentaje de grasa hepática en estos pacientes o de hígado graso, era mucho mejor en los pacientes expuestos a rosiglitazona. Es decir, que hasta aquí tenemos dos medicamentos, uno que le apunta mucho a la disfunción mitocondrial y otro que le apunta más a una acción de membrana, mejorando la sensibilidad de la acción de la misma. No obstante, no son los únicos y medicamentos más modernos como los agonistas de GLP-1 se han vinculado también con mejoría de la insulinoresistencia. Sin embargo, hay que aclarar que los fenómenos vinculados con los agonistas de GLP-1 no parecen ser mediados de manera directa por su acción a nivel hepática, sino por mecanismos indirectos. Todos sabemos cómo los agonistas de GLP-1 reducen de manera importante la ingesta por fenómenos anorexigénicos a nivel central y en ese orden de idea pueden generar impactos importantes en la superficie corporal y en la grasa corporal. Disminuir en ese orden de ideas la sobrenutrición, que es parte del problema, pues puede mejorar mucho la génesis del hígado graso y este parece sería ser el mecanismo por el cual los agonistas de GLP-1 mejoran en algunos ensayos como en este que fue el LIN, publicado en Lancet en el 2016, mejoría del HOMA-IR versus el grupo placebo. Y, y que fue también correlacionado con marcadores importantes como por ejemplo este, mediante la medición del hígado graso, en este caso por métodos indirectos ecográficos. No menos importante están los inhibidores del cotransportador pseudoglucosa, en este caso estudios que apalancan la eficacia de la empaglifosina. Este es un estudio como de los murinos, donde expusieron a los murinos a una dieta occidental convencional versus una dieta no tan occidental y a los ratoncitos los exponían o no a empaglifosina, en este caso. Lo que demostraron es que en los ratoncitos que les dábamos una dieta occidental con el propósito de engordarlos de manera extrema, como pasa en la práctica, notamos que la grasa corporal es menor y a su vez la grasa visceral y que se evidencia esto de manera importante en la reducción en la mejoría de la sensibilidad de la acción de la insulina con modelos de cambio glicémico, sobre todo pues en los ratones que están expuestos a dieta occidentalizada con empaglifosina. Es decir, que la empaglifosina logra mejorar la acción de la insulina y eso se ve en estos modelos. En conclusión, ¿qué les puedo decir? Que es complejo, pero yo podría decir que los fenómenos de insulinoresistencia están favorecidos en gran parte por una sobrenutrición crónica que favorece entonces, que es favorecida por y que favorece cambios importantes en la composición corporal con incremento pues de la grasa visceral y subcutánea en el marco de la malnutrición, como lo mencioné, y del sedentarismo, pero que esto aunado a un sustento genético conllevan a defectos en la señalización del receptor del sustrato de insulina, que a su vez favorece los fenómenos de resistencia a insulina, sin dejar de un lado la disfunción mitocondrial, que hoy día es objetivo de estudio y terapéutico para entender de manera más importante la resistencia a la insulina como factor generador del hígado graso. Por último, que la dieta y el ejercicio son claves, pero que existen estrategias farmacológicas de pronto, entre comillas, no convencionales, como los agonistas de GLP-1, inhibidores del cotransportador sodio glucosa e incluso la metformina, pero creo yo que si la insulina se resiste, yo persevero buscando opciones terapéuticas para los pacientes que nos permitan resolver esta enfermedad. Muchas gracias.